Estamos estudiando la serie El extraordinario valor de los valores. Esta es la conferencia titulada Las filosofías humanas, sistemas de pensamiento que rechazan a Dios y los valores absolutos. Escuche el siguiente principio con que inicio la plática de hoy. No ha existido filosofía de pensamiento más destructiva que la que motiva al hombre a seguir pasiones personales en vez de principios de alta moralidad. No existe nada mejor que el cristianismo, nunca, que nos exige vivir en santidad. Hubo momentos en que la sociedad en general rechazaba el homosexualismo, el adulterio, la promiscuidad sexual, el aborto, el lenguaje obsceno. Se exigía que los candidatos a puestos políticos se sometieran a un gran escrutinio. Se exigía que las personas que ocuparían puestos públicos vivieran mostrando altos estándares de ética y moralidad. Pero debido al rechazo de los valores divinos, ha aumentado considerablemente lo que la Biblia considera inmoralidad. Hablemos un poquito de algo que aún a algunos cristianos les gusta, la filosofía secular progresista. La verdad es que los valores cristianos bien estudiados, basados realmente en la palabra de Dios y vividos fielmente y conforme a la voluntad divina, impiden la maldad. Algunos no cristianos cambiarían su forma de ver la vida cristiana y la forma de ver el poder de Dios y lo maravilloso de los valores morales divinos si estudiaran seriamente los principios establecidos por Dios y el bien que ha producido el cristianismo en la sociedad. Estoy convencido que si los cristianos que viven vidas no comprometidas con los valores del reino vivieran la vida de fe y alta moralidad que exige la Biblia, muchas personas tendrían que admirar la vida de santidad. Si los medios de comunicación, los libros, las películas, promovieran la fidelidad, la abstinencia, la santidad de la vida, la integridad, la solidaridad, el amor, el respeto y otros valores que promueve el cristianismo, el mundo aceptaría con mayor agrado nuestras creencias. Pero muchos rechazan los principios morales que enseñamos porque estos principios basados en valores absolutos son atacados y ridiculizados por quienes prefieren seguir sus gustos y pasiones y no tener una alta moralidad que los restrinja. Los cristianos creemos que nuestra evaluación del mal o el bien, de la bondad y la maldad, dependen de los principios divinos, no de la razón solamente y menos de la inclinación de nuestro corazón. Tristemente, la mentalidad secular enseña todo lo contrario. Ellos ocupan puestos de enseñanzas en las universidades y colegios y los estudiantes solo escuchan su lado de la educación, sus puntos de vista de ataque a la moralidad, y así van formando su mentalidad. Esta masa de secularistas enseñan que no existe una fuerza trascendente de moralidad, y cuando no existe la creencia en un Dios, no existen hechos morales en los cuales respaldar las creencias. Entonces, la definición de maldad y bondad, de pecado y santidad son solo opiniones subjetivas y no verdades basadas en realidades. Y cuando esa mentalidad inunda la sociedad, no existen hechos morales, sino solo opiniones personales y morales. Sin Dios, la moralidad es subjetiva. Por ello, el relativismo moral invade la sociedad. La secularización de la sociedad es una de las más importantes razones para que la gente crea que lo que uno piensa que es correcto para uno es correcto, y lo que otra persona siente que es bueno para ella. Por ello, lo que algunos consideramos terrorismo, para otros es la lucha social armada. A los liberales morales, a los secularistas, no les agrada que se hable de maldad. Ellos temen a los valores religiosos, pues no permiten sus valores relativos. El secularismo no solo promueve la confusión moral, sino la muerte de la moralidad bíblica. Los cristianos todavía debemos seguir evaluando la vida, las acciones, los políticos, los jefes, los pastores, los sacerdotes, por sus obras de santidad y sus obras pecaminosas. Debemos seguir evaluando a las personas por la bondad y maldad de sus acciones. Los cristianos debemos seguir diciendo que es un acto de maldad permitir que las chicas de 14 años
puedan solicitar la píldora del día después sin permiso de sus padres. Y debemos continuar diciendo que las relaciones sexuales con personas fuera de su relación matrimonial es un pecado llamado adulterio o fornicación. Debemos de seguir diciendo que es un acto de maldad realizar un aborto. La respuesta del secularismo y su filosofía relativista es: eso solo depende de la decisión de la mujer y la moralidad de su doctor. Es que para ellos no existen valores absolutos, porque para ellos no es importante un Dios que determina que ninguna mujer tiene derecho de asesinar a su bebé. Ese sistema de pensamiento liberal, solo la mujer tiene derecho y decide si su acción es inmoral o correcta. Debido a que creemos que Dios es el creador del hombre, también creemos que Él es quien determina la moralidad que éste debe tener. Debido a que creemos que los mandamientos divinos son infalibles y nunca cambian, creemos que ellos son los valores absolutos que deben regir la moralidad de una sociedad. El secularismo no es nada nuevo en la sociedad. Note cómo lo definían ya en el siglo XVIII. Ellos decían: el secularismo piensa que los cristianos vemos la vida como una carga pecaminosa y que ellos han determinado celebrar la vida porque es en esta vida que son educados para encajar en cualquier vida futura, si ésta existiera. Ellos buscan el desarrollo físico, moral e intelectual. Ellos creen en la suficiencia de la moralidad natural aparte del teísmo, el cristianismo o el ateísmo. Ellos dicen que el secularismo contiene una serie de principios para la guía de aquellos que creen que la teología es indefinida, inadecuada, o que consideran que la teología no es confiable. Esos principios reemplazan a la teología, pues creen que ésta considera la vida como una necesidad pecaminosa, como el escenario de tribulaciones por las que debemos pasar en nuestra vida a un camino mejor. Eso es lo que pensaban en esa época y todavía siguen pensando. Sería un gran error pensar que el secularismo es simplemente la ausencia de religión, porque en realidad es una religión que cree que todo depende del hombre y además creen que los cristianos le damos valor a la vida basados en la muerte que tendremos, porque de allí pasaremos a nueva vida, mientras ellos explican la muerte en términos de lo que ellos llaman la vida. Creen que la mejor manera de olvidarse de la muerte es estar ocupados, disfrutando y haciendo bien en la vida. Y si Dios existe y es misericordioso, nos recompensará por vivir bien. El siglo XX nos enseñó que las figuras políticas más antirreligiosas y en particular los más enconados enemigos de la tradición judeo-cristiana fueron precisamente quienes más daño han hecho a la humanidad. Hitler, Stalin, Mao, todos manifestaron su odio a los valores religiosos que forjaron Occidente. En cambio, Estados Unidos fue formado en fundamentos cristianos y por ello se constituyó en una nación grandiosa. Para los conservadores norteamericanos resultan especialmente relevantes las ideas incluidas en la fundación misma de Estados Unidos de que nuestras libertades como hombres y mujeres provienen de nuestro Creador, no del gobierno, que la autoridad del gobierno viene de Dios a través de los ciudadanos. Ante esta claridad de principios, no son pocos quienes siguen atacando la visión conservadora de la vida, demonizando sus valores y tergiversando la historia y las ideas. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, que definitivamente es la primera democracia moderna del planeta, ya en 1776 dejaba claro que los derechos que ahí se declaraban provenían directamente de Dios nuestro Creador y que no podían ser suprimidos legítimamente ni por reyes ni por gobiernos de ningún tipo. Note lo que dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
La siguiente declaración que podemos estudiar es también clara. Y esta declaración es que todos los hombres somos creados por un creador iguales. Eso es lo que dice, ¿cierto? Es el más importante principio. Porque por allí nace el derecho a la vida. Paradójicamente resulta ser este mismo derecho el que, de manera más falaz, ha sido suprimido de buena parte de los países civilizados. Y también, con las leyes del aborto, también ha sido despreciado en Estados Unidos el derecho a la vida. Es que el derecho no lo tienen solo los seres humanos ya nacidos, sino es el mismo derecho. Ese mismo derecho es aplicable a los seres indefensos que todavía están en el vientre de la madre, a pesar de que los liberales llaman derecho al aborto. Decenas de países que se autodenominan civilizados siguen con la práctica barbárica de asesinar cada año a cientos de miles de bebés indefensos e inocentes, y en muchos casos por inconveniencia o por ocultar a sus padres un embarazo no deseado. El principal problema es valórico. La mujer que no tiene valores morales cristianos y cree que cada persona es libre de elegir su moralidad, elegirá la muerte del bebé que está en su vientre en cualquier circunstancia. Es por ello que afirmamos que existe una terrible guerra que se está librando hoy, cada día, en cada escuela, en toda universidad, en cada familia y en toda área de la sociedad. Mientras millones de maestros liberales enseñan sus principios, más sistemáticamente se está lavando el cerebro de niños nacidos en hogares de padres que aman la vida y odian el acto de abortar a un niño. Existe una permanente batalla contra quienes amamos el sistema de valores cristianos, basado en valores absolutos. Hablemos un poquito de la creencia en Dios. Esta es esencial para una vida altamente moral. Por eso que un ateo no puede ser cristiano, tampoco un agnóstico, tampoco un comunista que no cree en Dios. Nosotros, los que creemos en Dios, estamos más que convencidos que el creer en Dios es esencial para desarrollar el más elevado de los sistemas de moralidad, y que este sistema es el único que permite que las personas vivan conforme a la razón que tuvo el Creador. El secularismo humanista cree que existen otras alternativas para determinar el fundamento moral de las personas, y afirman que los que creemos en Dios y basamos nuestros valores en la creencia en un Dios que no existe, que es solo un producto de la imaginación y las ideas humanas, estamos equivocados. En otras palabras, que los religiosos tienen el mismo sistema que ellos tienen. Es decir, que nosotros, igual que ellos, tenemos un sistema moral creado por la razón humana. Aunque es cierto que la religiosidad adormece a los individuos, los lleva a aceptar una fe que no entienden ni practican, es un daño para la imagen de quienes creemos en Dios. No es menos cierto que la vida íntegra y fiel de quienes aceptamos y vivimos basados en valores absolutos es una gran maestra. Es una gran maestra de nuestra vida. Y también es una muestra de que tener fe y practicarla es la receta de una vida que no tiene comparación y una moralidad tan alta que no puede ser imitada. Iván Karamazov, personaje creado por Dostoyevsky, dijo que si Dios no existiera todo sería permitido, es decir, la noción de lo bueno y lo malo, de la bondad y la maldad desaparece a medida que va desapareciendo la creencia en Dios. Mientras más se rechaza la idea de Dios, más se rechazan los valores absolutos, y mientras más se seculariza la sociedad, incluso con ayuda de los cristianos, más va tomando medidas para eliminar toda práctica que motive la creencia y adoración de Dios, y más se aceptan los valores relativos, y por ende, más declina la cultura moral de la sociedad, con los votos de cristianos. La existencia de la más alta ética está directamente relacionada a la existencia de Dios. Mientras menos temor a Dios existe, menos amor por la ética existe. Mientras más rechazamos los principios divinos, más tenemos que aceptar la variedad de ideas humanas. Aunque los valores sin moralidad absoluta no sean aceptados, no podemos concluir que ellos no existen, solo porque muchos no quieren aceptarlos ni medir sus acciones basados en ellos.
Los valores morales existen, sea que la persona lo niegue o lo acepte. Una persona que es testigo de un crimen ve al criminal y la víctima, pero debe ver con mayor claridad la naturaleza maligna del acto. La maldad se ve en el crimen, así como la bondad se ve en un acto de misericordia y de servicio. Quienes determinan que es suficiente para el bienestar de la sociedad vivir bajo estándares relativos y basados solamente en lo que los individuos o un grupo cree o siente que es correcto, no pueden ver la conexión directa que existe entre Dios y la moralidad basada en valores absolutos. No construimos una sociedad sana basada en los sentimientos de las personas. Hay personas presas por seguir sus sentimientos. Hay adulterios por seguir sus sentimientos. Si alguien nos roba, no debe ser condenado por las opiniones de las personas o por el dolor que siente la víctima o los testigos. Es que una persona podría creer que nos merecíamos el robo por ser arrogantes, por haber despreciado a los pobres o porque esa persona tenía una seria necesidad. Entonces, de acuerdo a esa persona, de acuerdo a lo que piensa, lo que siente la persona, ese acto de inmoralidad es producto de lo que la persona siente y no debe ser condenable. Pero de acuerdo a los valores absolutos, esa persona debe ser condenada porque según los principios de moralidad está cometiendo un acto que la Biblia, nosotros, llamamos maldad, independientemente de lo que él siente, lo que yo sienta o la sociedad sienta. También es muy importante determinar que la ética requiere de Dios para que se convierta en una ética con valores absolutos. No creo que los ateos y agnósticos no reconozcan ciertos estándares morales, pero no pueden reconocer estándares morales basados en verdades divinas absolutas y basadas en la Biblia porque no creen en ellas. Romanos 1:32 dice: saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Pablo no dice que ellos no saben que hacen mal, más bien afirma que ellos tienen ciertos valores, saben que según principios de Pablo, de la moralidad, los principios de moralidad más altos que los que ellos se imaginan. Ellos hacen el mal, pero no solo los practican, sino que son promotores de su errónea moralidad. Esas personas no pueden creer en valores más allá de la propia conciencia humana. No creen en la existencia divina. Y de ninguna manera afirmamos que los que no creen en valores absolutos no pueden vivir una vida de gran moralidad y de gran respeto. La realidad nos muestra que muchos de ellos, aunque rechazan a Dios, han adoptado valores morales similares a los que creemos en Dios, pero no pueden vivir basados en valores absolutos, basados en principios divinos, porque no creen en ellos. Ser humanista no significa ser inmoral. Ellos también pueden ajustar su vida a altos valores morales. Ellos han desarrollado una ética basada en ideas humanas que tienen profundas raíces, pero no tan profundas como los principios divinos, y por ello no pueden vivir con la moralidad que demanda la Biblia. Ellos no entienden la bondad y la maldad de acuerdo a los estándares divinos, no aceptan que existan actos que son pecaminosos y productos de la maldad, y no solo simples elecciones personales que deben ser respetadas por los demás. Quienes aceptan los principios morales sin creer que la razón para aceptarlos es la obediencia a la orden de nuestro Creador, se someten a esos principios más livianamente que quienes creemos genuinamente que Dios y sus valores deben ser el fundamento de nuestras creencias y moralidad. Por otra parte, ninguna persona que cree en Dios es perfecta moralmente, y por ello, quienes creemos en Dios debemos aceptar que Jesucristo es el Dios hombre perfecto, que debido a nuestra insuficiencia para cumplir las demandas divinas de santidad, murió por nosotros para convertirse no solo en nuestro Salvador, sino también en nuestro Señor, el Rey de nuestro nuevo reino al cual pertenecemos porque le hemos aceptado a Dios su moralidad. Ahora es nuestro deber estudiar la voluntad de Cristo, nuestro Rey, desarrollar nuestra conciencia, aumentar nuestro conocimiento de los valores bíblicos, dejar de lado todas las filosofías de pensamiento que aprendimos antes de ser cristianos
y tomar la determinación de vivir conforme a los valores morales de la palabra de Dios en completa obediencia. Creer en la existencia de Dios demanda que creamos en un Dios que creó el mundo y que Él es quien tiene control soberano sobre su creación. No creer en la existencia de Dios es creer que el mundo fue originado de la nada y que su continuidad y dirección depende de las fuerzas impersonales como el tiempo, la evolución, el cambio. Pero esas fuerzas impersonales no dictan principios ni demandan obligaciones éticas, pues un universo impersonal no puede imponer obligaciones absolutas. Necesitamos un Dios todopoderoso que es el encargado de realizar demandas absolutas. Un Dios que todo lo sabe para que realice demandas correctas y sin error. Necesitamos de un Dios justo para que refuerce sus demandas y establezca un código moral que castigue y recompense con justicia, no de acuerdo a las falibles ideas humanas, sino de acuerdo a los perfectos e infalibles principios divinos. ¿No funciona un código de estándares morales sin la posibilidad de sanciones o recompensas? Los estándares morales sin sanciones morales no funcionan. Las demandas las realizan las personas, las sanciones las realizan las personas, pues no podemos estar obligados, recompensados o sancionados por la gravedad, los átomos, las estrellas, la evolución. Nosotros tendemos a ajustarnos a estándares cuando son bien establecidos, cuando son vigilados por autoridades, cuando recibimos sanciones o recompensas y cuando vivimos consecuencias. Esa es la verdad. Por eso nosotros debemos creer en la existencia de un Dios todopoderoso. Este Dios maravilloso que no solamente es el creador de nuestra vida, sino también de nuestra moralidad. ¿Nosotros debemos ser leales a nuestros gustos o a los gustos de otros? Nunca. Nosotros debemos ser leales a los gustos y mandamientos de nuestro Dios. El creer en la existencia de Dios demanda que creamos en un Dios que también creó al hombre. No creer en la existencia de Dios es creer que el mundo fue originado de la nada y que como la nada no genera principios, estos deben ser creados por el hombre. Las fuerzas impersonales no dictan principios ni demandan obligaciones éticas que deban ser cumplidas. Solo un Dios sabio que gobierna el mundo puede establecer demandas absolutas que tienen que ser obedecidas, especialmente por nosotros los cristianos.